La brisa suave del Río de la Plata entraba por las ventanas del lujoso penthouse de Alejandro, situado en lo alto de un moderno rascacielos en Buenos Aires. Las luces de la ciudad estaban encendidas, brillando como estrellas en un vasto universo de concreto. Alejandro, un CEO millonario, se movía con confianza en su mundo de tecnología y negocios, un titán que se había forjado a sí mismo, mientras la música de la cena de gala resonaba en el fondo. Él revisaba informes y gráficos en su tablet, una mirada dura y decidida en su rostro perfecto. En su entorno todo era impecable: esculturas modernas, muebles de diseñador, vistas panorámicas. Sin embargo, una sensación de vacío lo acompañaba. Nunca se permitía sentir más que la adrenalina del éxito. Las relaciones personales eran una debilidad que no podía permitirse. Su único deseo era demostrar su poder en el mundo corporativo. Pero esa noche todo cambiaría. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Su competencia había contratado a una influencer famosa para arruinar la cita que tenía con la hija de un inversor clave. Ella era su ticket de entrada a una nueva ronda de financiamiento, y si fallaba, podría perder todo. Alejandro apretó los dientes. Esta era una guerra y él no iba a perder. Sin pensarlo 2 veces, hizo una llamada. Laura, una joven brillante de una agencia de publicidad, recibió su oferta: ayudarlo a dar un giro inesperado a la cita, algo que evidenciaría su control y astucia ante el pequeño juego sucio de su competencia. Laura, con su ingenio y valentía, era justo lo que necesitaba. Aceptó el desafío con una sonrisa traviesa, ansiosa por poner en marcha un plan que desbaratara la estrategia de la influencer. La cena transcurrió en un exclusivo restaurante, donde mantuvieron la imagen de elegancia y sofisticación. Las luces tenues daban un aire de misterio, mientras las risas y murmullos de otros comensales llenaban el ambiente. Alejandro estaba listo para demostrar su fuerza. Se sentía seguro, su mirada afilada y calculadora. Laura, tras las sombras, observaba cada detalle, con la mente en acción y un ligero brillo de complicidad en sus ojos. Pero mientras el reloj avanzaba, y la tercera chica se sentaba a la mesa, Laura decidió arriesgarlo todo. Se levantó, atrajo todas las miradas y con una sonrisa desafiante reveló una verdad impactante sobre Alejandro que podría arruinar no solo la cena, sino toda su reputación. El aire se volvió denso y el murmullo se transformó en un silencio mortal. Alejandro sintió cómo la tensión lo invadía. Aquel giro inesperado, esa traición pública, lo llevó al borde. Todo lo que había construido, su imagen cuidadosamente cultivada, peligrosa y al borde del colapso. Miró a Laura sintiendo una mezcla de ira y admiración, cuestionándose si realmente podía manejar las consecuencias de sus propias decisiones. Sus ojos se encontraron y por un instante el descontrol aseguró que sus corazones latieran al unísono. ¿Podría Alejandro, atrapado en su propio juego, también abrirse al nuevo camino que se le presentaba? La brisa suave del Río de la Plata entraba por las ventanas del lujoso penthouse de Alejandro, un hombre que había construido su imperio desde cero. En lo alto de un moderno rascacielos en Buenos Aires, el CEO millonario revisaba informes y gráficos en su tablet, mientras la música de una cena de gala sonaba de fondo. Su hogar, adornado con esculturas modernas y muebles de diseñador, reflejaba su éxito. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante había un vacío que sentía en su interior. Alejandro era un titán del mundo corporativo, con una mirada aguda y una determinación que imponía. Las relaciones personales eran consideradas una debilidad,
algo que no podía permitirse en su implacable búsqueda de poder. En su mente, a nadie le interesaba su soledad, solo el dominio absoluto en su industria. Sin embargo, esa noche todo cambiaría. Un mensaje inesperado hizo vibrar su teléfono. Su competencia había contratado a una influencer famosa para boicotear la cita que tenía con la hija de un inversor clave. Ella era su puerta hacia una nueva ronda de financiamiento. Alejandro apretó los dientes, enfurecido. No iba a permitir que lo derribaran tan fácilmente. Esta era una guerra y él tenía que salir victorioso. Con la determinación en su voz, hizo una llamada. Laura, una joven brillante de una agencia de publicidad, escuchó atentamente su propuesta. La necesitaba para idear un plan que diera un giro inesperado a la situación. Ella, con su ingenio y valentía, era la pieza que necesitaba en esta partida de ajedrez empresarial. Laura aceptó el desafío con una sonrisa traviesa, lista para desbaratar la estrategia de la influencer con una idea que dejaría a todos boquiabiertos. La cena, en un restaurante exclusivo, comenzó con elegancia. Las luces tenues creaban un ambiente de misterio. Alejandro se sentía seguro mientras sonreía a la madre de la chica, como si todo estuviese bajo control. Sin embargo, Laura estaba en la sombra, observando el escenario como una estratega en plena batalla. Pero a medida que las horas avanzaban, Laura tomó una decisión arriesgada. Se levantó de la mesa capturando todas las miradas. Con una sonrisa desafiante, reveló una verdad impactante sobre Alejandro. En aire se volvió denso. Ese giro inesperado podía arruinar no solo la cena, sino también su reputación construida durante años. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. La tensión era palpable. Miró a Laura como una mezcla de ira y admiración, cuestionándose si ella había cruzado la línea. Sus ojos se encontraron, y por un instante el control se desvaneció. Su corazón latía con fuerza, mezclando la adrenalina del peligro con algo que nunca había sentido antes. ¿Podría Alejandro, atrapado en su propio juego, abrirse a lo que realmente significaba conectar con otra persona? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like. Me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La revelación de Laura flotó en el aire como una bomba de tiempo. La mesa, que antes estaba llena de risas y conversaciones animadas, quedó en un silencio absoluto. Los ojos del grupo se volvieron hacia Alejandro, que sintió que el peso de un mundo caía sobre sus hombros. Él podía casi escuchar el zumbido de la influencia negativamente viral, mientras su mente intentaba procesar la treta que acababa de desatarse. «¿Qué has hecho?», murmuró, incapaz de ocultar la furia que comenzaba a hervir en su interior. Laura, aunque segura de su ingenio, no esperaba su mirada llena de decepción. En su afán de protegerlo y darle un nuevo rumbo a la noche, había cruzado una línea que, una vez sobrepasada, no tenía retorno. Sin embargo, algo más grande se gestaba. Off the record, el efecto inmediato se plasmaba en los rostros de otros comensales, decididos a documentar lo sucedido en sus teléfonos. En cuestión de segundos, el escándalo estaba en camino de convertirse en trending topic. Alejandro podía sentir cómo su prestigio se evaporaba, como humo en el aire. María,
Es suficiente, dijo la madre de la chica, estrenando un aire de autoridad que resonó con firmeza en toda la mesa. No deberíamos estar aquí presenciando este espectáculo. Javier, ¿tú estás seguro de que este es el tipo de socio en el que quieres invertir? Su voz era dura, y Alejandro sintió una punzada en su estómago. La madre era la voz de la razón en medio del caos, y su rechazo lo empujaba más hacia el abismo. Desde el otro lado de la mesa, Laura se sintió atrapada. ¿Había arruinado todo, incluso su propio futuro en la agencia? Se preguntó si Alejandro podría buscar su propia redención en esta tormenta. En un intento de recuperar el control, decidió abordar la situación. No quiero que piensen mal de Alejandro. Permítanme explicar el contexto. ¿El contexto?, interrumpió Alejandro. Cada palabra hervía con frustración. Esto no es un juego, Laura. Mi carrera está en juego aquí. ¿Qué pensaste que lograrías? Su declaración resonó en el aire frío como un grito desesperado, un eco de su conciencia que reprimía la intimidad emocional que había comenzado a construir con ella. Su enojo se transformó en vulnerabilidad y su corazón latía de forma violenta. La tensión entre ellos dos crecía, entre esos instantes de desesperación y una chispa de conexión que era innegable. Sin embargo, el panorama se oscurecía aún más. De repente el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que había recibido varios mensajes de su competidor directo, Carlos, riéndose entre líneas mientras le enviaba desprecios. La amenaza era clara. No solo había perdido el favor de los inversores en la mesa, sino que también se encontraba en la mira de sus enemigos. Carlos está al tanto, murmuró, casi para sí mismo, mientras su rostro se endurecía. Las redes sociales ardían con chismes y noticias falsas, y su imagen pública estaba siendo demolida por la presión de un rival que no tenía escrúpulos. La mirada de Laura cambió. Su plan había salido mal. Sí, pero había una oportunidad oculta en medio del lío. Si logramos entrar en contacto con los medios y dar nuestra versión, podríamos revertir la narrativa, dijo rápidamente. Sin embargo, Alejandro no estaba para escuchar soluciones. Era una situación desesperada, y la desconfianza había sembrado una división entre ellos. ¿Y si ellos nos ganan de nuevo?, se preguntó Alejandro, sintiéndose acorralado. ¿Y si no puedo recuperar lo que perdí esta noche? No solo estoy en juego, mi empresa enterita está en riesgo. La noche, antes resplandeciente de posibilidades, se sentía como un callejón oscuro. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba. ¿Estaba su carrera, su honestidad y su conexión con Laura en el precipicio? El duelo entre mantener su imagen intacta o abrirse a ella se tornaba más complejo. La cena se tornó en un escenario de batalla personal, donde sus decisiones lo llevarían a un abismo que nunca imaginó. Mientras el clamor de las redes sociales resonaba en la sala, Alejandro entendió que debía actuar y rápidamente. Todo dependía de su próximo movimiento. Pero, ¿cómo salir adelante después de haber sido expuesto? Con la autoestima y la reputación en juego, se enfrentó a un dilema que podría definir su futuro. ¿Qué camino elegiría? ¿Aferrado a un viejo yo o arriesgándose por una conexión que tal vez valiera la pena? Mientras las luces del restaurante brillaban intensamente, Alejandro supo que esta era su última oportunidad. La presión subía. Su corazón latía más rápido que nunca. Sin embargo, lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. La revelación de Laura flotó en el aire como una bomba de tiempo. La mesa, que antes estaba llena de risas y conversaciones animadas, quedó en un silencio absoluto. Los ojos del grupo se volvieron hacia Alejandro, que sintió que el peso de un mundo caía sobre sus hombros. Él podía casi escuchar el zumbido de la influencia negativamente viral, mientras su mente intentaba procesar la treta que acababa de desatarse.
¿Qué has hecho?, murmuró, incapaz de ocultar la furia que comenzaba a hervir en su interior. Laura, aunque segura de su ingenio, no esperaba su mirada llena de decepción. En su afán de protegerlo y darle un nuevo rumbo a la noche, había cruzado una línea que, una vez sobrepasada, no tenía retorno. Sin embargo, algo más grande se gestaba. El efecto inmediato se plasmaba en los rostros de otros comensales, decididos a documentar lo sucedido en sus teléfonos. En cuestión de segundos, el escándalo estaba en camino de convertirse en trending topic. Alejandro podía sentir cómo su prestigio se evaporaba, como humo en el aire. «María, es suficiente», dijo la madre de la chica, estrenando un aire de autoridad que resonó con firmeza en toda la mesa. «No deberíamos estar aquí, presenciando este espectáculo. Javier, ¿tú estás seguro de que este es el tipo de socio en el que quieres invertir?» Su voz era dura y Alejandro sintió una punzada en su estómago. La madre era la voz de la razón en medio del caos, y su rechazo lo empujaba más hacia el abismo. Desde el otro lado de la mesa, Laura se sintió atrapada. ¿Había arruinado todo, incluso su propio futuro en la agencia? Se preguntó si Alejandro podría buscar su propia redención en esta tormenta. En un intento de recuperar el control, decidió abordar la situación. «No quiero que piensen mal de Alejandro. Permítanme explicar el contexto». «¿El contexto?», interrumpió Alejandro. Cada palabra hervía con frustración. «Esto no es un juego, Laura. Mi carrera está en juego a ti. ¿Qué pensaste que lograrías?». Su declaración resonó en el aire frío como un grito desesperado. Un eco de su conciencia que reprimía la intimidad emocional que había comenzado a construir con ella. Su enojo se transformó en vulnerabilidad y su corazón latía de forma violenta. La tensión entre ellos dos crecía, entre esos instantes de desesperación y una chispa de conexión que era innegable. Sin embargo, el panorama se oscurecía aún más. De repente, el teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que había recibido varios mensajes de su competidor directo, Carlos, riéndose entre líneas mientras le enviaba desprecios. La amenaza era clara. No solo había perdido el favor de los inversores en la mesa, sino que también se encontraba en la mira de sus enemigos. «Carlos está al tanto. Punto», murmuró, casi para sí mismo, mientras su rostro se endurecía. Las redes sociales ardían con chismes y noticias falsas, y su imagen pública estaba siendo demolida por la presión de un rival que no tenía escrúpulos. La mirada de Laura cambió. Su plan había salido mal, sí, pero había una oportunidad oculta en medio del lío. Si logramos entrar en contacto con los medios y dar nuestra versión, podríamos revertir la narrativa, dijo rápidamente. Sin embargo, Alejandro no estaba para escuchar soluciones. Era una situación desesperada, y la desconfianza había sembrado una división entre ellos. «¿Y si ellos nos ganan de nuevo?», se preguntó Alejandro, sintiéndose acorralado. «¿Y si no puedo recuperar lo que perdí esta noche? No solo estoy en juego, mi empresa enterita está en riesgo». La noche, antes resplandeciente de posibilidades, se sentía como un callejón oscuro. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba. ¿Estaba su carrera, su honestidad y su conexión con Laura en el precipicio? El duelo entre mantener su imagen intacta o abrirse a ella se tornaba más complejo. La cena se tornó en un escenario de batalla personal, donde sus decisiones lo llevarían a un abismo que nunca imaginó. Mientras el clamor de las redes sociales resonaba en la sala, Alejandro entendió que debía actuar, y rápidamente. Todo dependía de su próximo movimiento, pero ¿cómo salir adelante después de haber sido expuesto? Con la autoestima y la reputación en juego, se enfrentó a un dilema que podría definir su futuro. ¿Qué camino elegiría?
¿Aferrado a un viejo yo o arriesgándose por una conexión que tal vez valiera la pena? Mientras las luces del restaurante brillaban intensamente, Alejandro supo que esta era su última oportunidad. La presión subía. Su corazón latía más rápido que nunca. Sin embargo, lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Justo cuando creía que podía manejar la situación, sonó un fuerte clic, y la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un grupo de reporteros irrumpe en el lugar, micrófonos alzados y cámaras listas. Ya estaban al tanto del escándalo. «Señor, ¿cómo responde a las acusaciones de que ha estado involucrado en actividades fraudulentas?», gritó uno de ellos. Su voz cortante como un cuchillo. La situación se tornó aún más tensa. Todas las miradas se volvían hacia él, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Se hallaba parado en la línea del fuego entre lo que había construido y lo que podría destruirlo. ¿Tendría el coraje de enfrentar la tormenta y buscar la verdad? ¿O se dejaría llevar por la presión del juego que lo rodeaba? El sudor frío recorría su frente mientras su mente trabajaba apurada para encontrar una salida. Pero en su interior, la voz de su propia conciencia resonaba. ¿Realmente quería salir de este embrollo? ¿O había comenzado a experimentar un cambio en el que nunca había creído? La revelación de Laura flotó en el aire como una bomba de tiempo. La mesa, que antes estaba llena de risas y conversaciones animadas, quedó en un silencio absoluto. Los ojos del grupo se volvieron hacia Alejandro, que sintió el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Podía casi escuchar el zumbido de la influencia viral mientras su mente intentaba procesar la treta que acababa de desatarse. «¿Qué has hecho?», murmuró, incapaz de ocultar la furia que comenzaba a hervir en su interior. Laura, aunque segura de su ingenio, no esperaba su mirada llena de decepción. En su afán de protegerlo y darle un nuevo rumbo a la noche, había cruzado una línea que parecía no tener retorno. Sin embargo, algo más grande se gestaba. El efecto inmediato se plasmaba en los rostros de otros comensales, ansiosos por documentar lo sucedido en sus teléfonos. En cuestión de segundos, el escándalo estaba en camino de convertirse en trending topic. Alejandro podía sentir cómo su prestigio se desvanecía, como humo en el aire. «María, es suficiente», dijo la madre de la chica, con un aire de autoridad que resonó en toda la mesa. «No deberíamos estar aquí presenciando este espectáculo. Javier, ¿tú estás seguro de que este es el tipo de socio en el que quieres invertir?» Su voz era dura, y Alejandro sintió una punzada en su estómago. La madre se convirtió en la voz de la razón, en medio del caos, y su rechazo lo empujaba más hacia el abismo. Desde el otro lado de la mesa, Laura se sintió atrapada. ¿Había arruinado todo, incluso su propio futuro en la agencia? Se preguntó si Alejandro podría encontrar su propia redención en esta tormenta. En un intento de recuperar el control, decidió abordar la situación. «No quiero que piensen mal de Alejandro. Permítanme explicar el contexto». «¿El contexto?», interrumpió Alejandro. Cada palabra hervía con frustración. «Esto no es un juego, Laura. Mi carrera está en juego aquí. ¿Qué pensaste que lograrías?». Su declaración resonó en el aire frío, como un grito desesperado. Un eco de su conciencia que reprimía la intimidad emocional que había comenzado a construir con ella. Su enojo se transformó en vulnerabilidad y su corazón latía con fuerza. La tensión entre ambos crecía, entre esos momentos de desesperación y una chispa de conexión que era innegable. Pero el panorama se oscurecía aún más. De repente, el teléfono de Alejandro vibró con fuerza sobre la mesa. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que había recibido varios mensajes de su competidor directo.
Carlos, despotricando y riéndose de su situación. La amenaza era clara. No solo había perdido el favor de los inversores en la mesa, sino que también se encontraba en la mira de sus enemigos. Carlos está al tanto, murmuró, casi para sí mismo, mientras su rostro se endurecía. Las redes sociales ardían con chismes y noticias distorsionadas, y su imagen pública estaba siendo demolida por la presión de un rival que no tenía escrúpulos. La mirada de Laura cambió. Su plan había salido mal, pero había una oportunidad oculta en medio del lío. Si logramos entrar en contacto con los medios y dar nuestra versión, podríamos revertir la narrativa, sugirió rápidamente. Sin embargo, Alejandro no estaba para escuchar soluciones. Era una situación desesperada, y la desconfianza había sembrado una división entre ellos. ¿Y si ellos nos ganan de nuevo?, se preguntó Alejandro, sintiéndose acorralado. ¿Y si no puedo recuperar lo que perdí esta noche? No solo estoy en juego, mi empresa enterita está en riesgo. La noche, antes resplandeciente de posibilidades, se sentía como un callejón oscuro. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba. ¿Estaba su carrera, su honestidad y su conexión con Laura en el precipicio? El duelo entre mantener su imagen intacta o abrirse a ella se tornaba más complejo. La cena se convirtió en un campo de batalla personal, donde sus decisiones lo llevarían a un abismo que nunca había imaginado. Mientras el ruido de las redes sociales resonaba en la sala, Alejandro comprendió que debía actuar, y rápidamente. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un grupo de reporteros irrumpe en el lugar, micrófonos alzados y cámaras listas para captar cada instante. «Señor, ¿cómo responde a las acusaciones de que ha estado involucrado en actividades fraudulentas?», gritó una voz cortante. Como un cuchillo, la situación se tornó aún más tensa. Todas las miradas se volvían hacia él, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Se hallaba parado en el centro de una tormenta, entre lo que había construido y lo que podría destruirlo. ¿Tendría el coraje de enfrentar la tormenta y buscar la verdad? ¿O se dejaría llevar por la presión del juego que lo rodeaba? El sudor frío recorrió su frente, mientras su mente trabajaba apurada para encontrar una salida. Pero en su interior, la voz de su conciencia resonaba. ¿Realmente quería salir de este embrollo? ¿O había comenzado a experimentar un cambio en el que nunca había creído? Y de repente el eco de una verdad impactante resonó en su mente. No solo las acusaciones de Carlos estaban basadas en rumores. Había algo más oscuro escondido en el pasado de su competencia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar un secreto que había mantenido oculto. Su propia historia está entrelazada con la de Carlos de maneras que jamás imaginó. La revelación dejó una marca en su conciencia, y al mirar a Laura, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de utilizar esa conexión inesperada para revertir la situación? Las luces del restaurante brillaban intensamente mientras la realidad se espesaba a su alrededor. Alejandro había alcanzado el umbral de una nueva verdad, el momento crítico que podría resquebrajar todo lo que había conocido. La presión subía, su corazón latía más rápido que nunca. Estaba en juego no solo su reputación, sino también la posibilidad de una nueva vida que nunca se había atrevido a imaginar. La revelación de Laura flotó en el aire como una bomba de tiempo. La mesa, que antes estaba llena de risas y conversaciones animadas, quedó en un silencio absoluto. Los ojos del grupo se volvieron hacia Alejandro, que sintió el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Podía casi escuchar el zumbido de la influencia viral,
mientras su mente intentaba procesar la treta que acababa de desatarse. «¿Qué has hecho?», murmuró, incapaz de ocultar la furia que comenzaba a hervir en su interior. Laura, aunque segura de su ingenio, no esperaba su mirada llena de decepción. En su afán de protegerlo y darle un nuevo rumbo a la noche, había cruzado una línea que parecía no tener retorno. Sin embargo, algo más grande se gestaba. El efecto inmediato se plasmaba en los rostros de otros comensales, ansiosos por documentar lo sucedido en sus teléfonos. En cuestión de segundos, el escándalo estaba en camino de convertirse en trending topic. Alejandro podía sentir cómo su prestigio se desvanecía, como humo en el aire. «María, es suficiente», dijo la madre de la chica, con un aire de autoridad que resonó en toda la mesa. «No deberíamos estar aquí presenciando este espectáculo. Javier, ¿tú estás seguro de que este es el tipo de socio en el que quieres invertir?». Su voz era dura, y Alejandro sintió una punzada en su estómago. La madre se convirtió en la voz de la razón en medio del caos, y su rechazo lo empujaba más hacia el abismo. Desde el otro lado de la mesa, Laura se sintió atrapada. ¿Había arruinado todo, incluso su propio futuro en la agencia? Se preguntó si Alejandro podría encontrar su propia redención en esta tormenta. En un intento de recuperar el control, decidió abordar la situación. «No quiero que piensen mal de Alejandro. Permítanme explicar el contexto». «¿El contexto?», interrumpió Alejandro. Cada palabra hervía con frustración. «Esto no es un juego, Laura. Mi carrera está en juego aquí. ¿Qué pensaste que lograrías?». Su declaración resonó en el aire frío como un grito desesperado, un eco de su conciencia que reprimía la intimidad emocional que había comenzado a construir con ella. Su enojo se transformó en vulnerabilidad y su corazón latía con fuerza. La tensión entre ambos crecía, entre esos momentos de desesperación y una chispa de conexión que era innegable. Pero el panorama se oscurecía aún más. De repente, el teléfono de Alejandro vibró con fuerza sobre la mesa. Al mirar la pantalla, se dio cuenta de que había recibido varios mensajes de su competidor directo, Carlos, despotricando y riéndose de su situación. La amenaza era clara. No solo había perdido el favor de los inversores en la mesa, sino que también se encontraba en la mira de sus enemigos. «Carlos está al tanto», murmuró, casi para sí mismo, mientras su rostro se endurecía. Las redes sociales ardían con chismes y noticias distorsionadas, y su imagen pública estaba siendo demolida por la presión de un rival que no tenía escrúpulos. La mirada de Laura cambió. Su plan había salido mal, pero había una oportunidad oculta en medio del lío. «Si logramos entrar en contacto con los medios y dar nuestra versión, podríamos revertir la narrativa», sugirió rápidamente. Sin embargo, Alejandro no estaba para escuchar soluciones. Era una situación desesperada, y la desconfianza había sembrado una división entre ellos. «¿Y si ellos nos ganan de nuevo?», se preguntó Alejandro, sintiéndose acorralado. «¿Y si no puedo recuperar lo que perdí esta noche? No solo estoy en juego, mi empresa enterita está en riesgo». La noche, antes resplandeciente de posibilidades, se sentía como un callejón oscuro. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba. ¿Estaba su carrera, su honestidad y su conexión con Laura en el precipicio? El duelo y rápidamente, de repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un grupo de reporteros irrumpe en el lugar, micrófonos alzados y cámaras listas para captar cada instante. «Señor, ¿cómo responde a las acusaciones de que ha estado involucrado en actividades fraudulentas?», gritó una voz, cortante como un cuchillo. La situación se tornó aún más tensa. Todas las miradas se volvían hacia él,
y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese momento, comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Se hallaba parado en el centro de una tormenta, entre lo que había construido y lo que podría destruirlo. ¿Tendría el coraje de enfrentar la tormenta y buscar la verdad? ¿O se dejaría llevar por la presión del juego que lo rodeaba? El sudor frío recorrió su frente mientras su mente trabajaba apurada para encontrar una salida. Pero en su interior, la voz de su conciencia resonaba. ¿Realmente quería salir de este embrollo o había comenzado a experimentar un cambio en el que nunca había creído? Y de repente, el eco de una verdad impactante resonó en su mente. No solo las acusaciones de Carlos estaban basadas en rumores. Había algo más oscuro, escondido en el pasado de su competencia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar un secreto que había mantenido oculto. Su propia historia estaba entrelazada con la de Carlos de maneras que jamás imaginó. La revelación dejó una marca en su conciencia y al mirar a Laura, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de utilizar esa conexión inesperada para revertir la situación? Las luces del restaurante brillaban intensamente, mientras la realidad se espesaba a su alrededor. Alejandro había alcanzado el umbral de una nueva verdad, el momento crítico que podría resquebrajar todo lo que había conocido. La presión subía, su corazón latía más rápido que nunca. Estaba en juego no solo su reputación, sino también la posibilidad de una nueva vida que nunca se había atrevido a imaginar. La revelación de Laura flotó en el aire como una bomba de tiempo. La mesa, que antes estaba llena de risas y conversaciones animadas, quedó en un silencio absoluto. Los ojos del grupo se volvieron hacia Alejandro, que sintió el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Podía casi escuchar el zumbido negativo de las redes sociales, mientras su mente intentaba procesar la treta que acababa de desatarse. «¿Qué has hecho?», murmuró, incapaz de ocultar la furia que comenzaba a hervir en su interior. Laura, aunque segura de su ingenio, no esperaba su mirada llena de decepción. En su afán de protegerlo y darle un nuevo rumbo a la noche, había cruzado una línea que parecía no tener retorno. Alrededor, la tensión creció. Los rostros de otros comensales reflejaban curiosidad y morbo, dispuestos a capturar el escándalo con sus teléfonos. No pasó mucho tiempo antes de que el escándalo se convirtiera en un trending topic. El estómago de Alejandro se retorció ante la idea de ver cómo su prestigio se desmoronaba, como cenizas llevadas por el viento. «María, es suficiente», dijo la madre de la chica, su voz firme resonando entre el murmullo. «No deberíamos estar aquí presenciando esto. Javier, ¿estás seguro de que este es el tipo de socio en el que quieres invertir?» Su tono era duro, y la mirada de desprecio que dirigió hacia Alejandro lo empujaba aún más hacia el abismo. Desde el otro extremo, Laura se sintió atrapada. Había arruinado todo, incluso su futuro en la agencia, y la incertidumbre la consumía. Ya no servía de nada intentar explicarle a la madre que había sido condescendiente todo el tiempo. «No quiero que piensen mal de Alejandro. Permítanme explicar el contexto». «¿El contexto?», interrumpió Alejandro, cada palabra impregnada de frustración. «Esto no es un juego, Laura. Mi carrera está en riesgo aquí. ¿Qué pensaste que lograrías?». Su declaración resonó en la sala, un grito desesperado de quien percibe que todo su mundo se desmorona. La vulnerabilidad que se asomó entre la rabia era dolorosa, una lucha interna que él mismo no podía aceptar. El aire se hizo denso, la conexión entre ellos, antes inevitable, ahora parecía un lastre que los mantenía prisioneros en una tormenta.
Pero todavía había más que se avecinaba. De repente, su teléfono vibró con furia al frente de la mesa. Al mirar la pantalla, Alejandro se dio cuenta de que Carlos, su competencia despiadada, le enviaba mensajes despectivos sobre lo que acababa de suceder. La amenaza era clara. No solo había perdido la credibilidad en esa mesa, sino que también estaba en el campo de visión de su enemigo. Carlos lo sabe, murmuró entre dientes, mientras su mirada se endurecía. Las redes estaban ardientes con chismes. Las noticias falsas se esparcían como fuego en pradera seca. Pulverizando su imagen en un abrir y cerrar de ojos, la expresión de Laura cambió al instante. Era consciente de lo que estaba en juego. Si logramos hablar con los medios y dar nuestra versión, podríamos revertir esto, propuso rápidamente. La determinación en su voz buscaba claridad en el caos. Pero Alejandro no estaba para escuchar soluciones en medio de la tormenta. «¿Y si nos vencen de nuevo?», dijo, sintiéndose acorralado. «¿Y si pierdo todo esta noche? Mi empresa, mi honor». La cena, que antes había prometido ser el inicio de una nueva era, se había convertido en un escenario de tormento. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba. ¿Será que su reputación y su propio yo en el abismo? En el dilema de mantener su imagen intacta o abrirse emocionalmente a Laura, la presión seguía creciendo. El aire parecía espeso y frío. Dando un vistazo a la situación, la cena se convirtió en un campo de batalla personal, donde cada decisión lo acercaba más. A un abismo del que no sabía si podría salir. Las redes sociales rugían como un monstruo insatisfecho. Cada sonido era un latido que retumbaba en sus oídos. Alejandro comprendió que debía actuar y rápidamente. En ese instante, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un grupo de reporteros irrumpe en el lugar, micrófonos alzados y cámaras listas para captar cada uno de sus movimientos. «Señor, ¿cómo responde a las acusaciones de malversación de fondos?», gritó una voz entre la multitud, cortante como un cuchillo. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Esa pregunta era como una guillotina suspendida sobre su cuello. Comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Se hallaba en el epicentro de un huracán que podría arruinar su vida. «¿Qué haré?», pensó en un grito interno. Fue un momento fulminante. Con el sudor frío deslizándose por su frente, su mente corría en direcciones caóticas. ¿Sería capaz de confrontar la tormenta y buscar la verdad detrás de las acusaciones? ¿O se dejaría llevar por la presión, desistiendo de lo que pudo ser finalmente un cambio significativo en su vida? Y de repente, un eco de una verdad oscura resonó en su mente. No solo las acusaciones de Carlos eran infundadas, había algo más perturbador relacionado con su propio pasado. De un recuerdo distante, recordó cómo la historia de Carlos se entrelazaba profundamente con la suya de maneras que ni se imaginaba. El temor y la adrenalina se apoderaron de él mientras se daba cuenta de que la misma existencia de su rival era su mayor vulnerabilidad. Aquel secreto lo perseguía. Las luces del restaurante brillaban intensamente mientras el aire se espesaba a su alrededor. Alejandro había llegado a la encrucijada de una nueva verdad, el momento decisivo que podría acabar con todo lo que conocía. La presión aumentaba, su corazón latía frenéticamente. No estaba en juego solo su reputación, sino también la posibilidad de una nueva vida. Un nuevo camino que nunca se había atrevido a imaginar. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por la verdad que podría liberarlo? ¿O por el contrario, cedería ante el poder que siempre había buscado? La revelación de Laura flotó en el aire como una bomba de tiempo. La mesa, que antes estaba llena de risas y conversaciones animadas, quedó sumida en un silencio absoluto. Los ojos del grupo se volvieron hacia Alejandro.
que sintió el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. Podía casi escuchar el zumbido negativo de las redes sociales mientras su mente intentaba procesar la treta que acababa de desatarse. «¿Qué has hecho?», murmuró, incapaz de ocultar la furia que comenzaba a hervir en su interior. Laura, aunque segura de su ingenio, no esperaba su mirada llena de decepción. En su afán de protegerlo y darle un nuevo rumbo a la noche, había cruzado una línea que parecía no tener retorno. Alrededor, la tensión creció. Los rostros de otros comensales reflejaban curiosidad y morbo, dispuestos a capturar el escándalo con sus teléfonos. No pasó mucho tiempo antes de que el escándalo se convirtiera en un trending topic. El estómago de Alejandro se retorció ante la idea de ver cómo su prestigio se desmoronaba, como cenizas llevadas por el viento. «María, es suficiente», dijo la madre de la chica, su voz firme resonando entre el murmullo. «No deberíamos estar aquí presenciando esto. Javier, ¿estás seguro de que este es el tipo de socio en el que quieres invertir?». Su tono era duro, y la mirada de desprecio que dirigió hacia Alejandro lo empujaba aún más hacia el abismo. Desde el otro extremo, Laura se sintió atrapada. Había arruinado todo, incluso su futuro en la agencia, y la incertidumbre la consumía. «No quiero que piensen mal de Alejandro. Permítanme explicar el contexto». «¿El contexto?», interrumpió Alejandro, cada palabra impregnada de frustración. «Esto no es un juego, Laura. Mi carrera está en riesgo aquí. ¿Qué pensaste que lograrías?». Su declaración resonó en la sala, un grito desesperado de quien percibe que todo su mundo se desmorona. La vulnerabilidad que se asomó entre la rabia era dolorosa, una lucha interna que él mismo no podía aceptar. El aire se hizo denso, la conexión entre ellos, antes innegable, ahora parecía un lastre que los mantenía prisioneros en una tormenta. Pero todavía había más que se avecinaba. De repente, su teléfono vibró con furia al frente de la mesa. Al mirar la pantalla, Alejandro se dio cuenta de que Carlos, su competencia despiadada, le enviaba mensajes despectivos sobre lo que acababa de suceder. La amenaza era clara. No solo había perdido la credibilidad en esa mesa, sino que también estaba en el campo de visión de su enemigo. «Carlos lo sabe», murmuró entre dientes, mientras su mirada se endurecía. Las redes estaban ardientes con chismes. Las noticias falsas se esparcían como fuego en pradera seca, pulverizando su imagen en un abrir y cerrar de ojos. La expresión de Laura cambió al instante. Era consciente de lo que estaba en juego. Si logramos hablar con los medios y dar nuestra versión, podríamos revertir esto, propuso rápidamente. La determinación en su voz buscaba claridad en el caos. Pero Alejandro no estaba para escuchar soluciones en medio de la tormenta. «¿Y si os vencen de nuevo?», dijo, sintiéndose acorralado. «¿Y si pierdo todo esta noche? Mi empresa, mi honor». La cena, que antes había prometido ser el inicio de una nueva era, se había convertido en un escenario de tormento. La idea de perder todo lo que había construido lo aterraba. ¿Estaba su reputación y su propio yo en el abismo? En el dilema de mantener su imagen intacta o abrirse emocionalmente a Laura, la presión seguía creciendo. El aire parecía espeso y frío. Dando un vistazo a la situación, la cena se convirtió en un campo de batalla personal donde cada decisión lo acercaba más a un abismo del que no sabía si podría salir. Las redes sociales rugían como un monstruo insatisfecho. Cada sonido era un latido que retumbaba en sus oídos. Alejandro comprendió que debía actuar, y rápidamente. En ese instante, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Un grupo de reporteros irrumpe en el lugar, micrófonos alzados y cámaras listas para captar cada uno de sus movimientos. «Señor, ¿cómo responde a las acusaciones de malversación de fondos?», gritó una voz entre la multitud,
cortante como un cuchillo. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Esa pregunta era como una guillotina suspendida sobre su cuello. Comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Se hallaba en el epicentro de un huracán que podría arruinar su vida. ¿Qué haré?, pensó en un grito interno. Fue un momento fulminante. Con el sudor frío deslizándose por su frente, su mente corría en direcciones caóticas. ¿Sería capaz de confrontar la tormenta y buscar la verdad detrás de las acusaciones? ¿O se dejaría llevar por la presión, desistiendo de lo que pudo ser finalmente un cambio significativo en su vida? Y de repente, un eco de una verdad oscura resonó en su mente. No solo las acusaciones de Carlos eran infundadas, había algo más perturbador relacionado con su propio pasado. De un recuerdo distante, recordó cómo la historia de Carlos se entrelazaba profundamente con la suya, de maneras que ni se imaginaba. El temor y la adrenalina se apoderaron de él mientras se daba cuenta de que la misma existencia de su rival era su mayor vulnerabilidad. Aquel secreto lo perseguía. Las luces del restaurante brillaban intensamente, mientras el aire se espesaba a su alrededor. Alejandro había llegado a la encrucijada de una nueva verdad, el momento decisivo que podría acabar con todo lo que conocía. La presión aumentaba, su corazón latía frenéticamente. No estaba en juego solo su reputación, sino también la posibilidad de una nueva vida, un nuevo camino que nunca se había atrevido a imaginar. «¡Basta!», gritó Alejandro de repente, rompiendo el silencio con su voz potente. «Esto no puede seguir así. Carlos, ¿de verdad crees que puedes destruirme así? Tienes más que perder que yo». Sus palabras resonaron en la sala, sacudiendo la atención de todos, incluidos los reporteros. La valentía en su voz lo sorprendió a sí mismo, pero era el momento de tomar decisiones. «¿Qué hay de tus negocios turbios, por ejemplo?», continuó Alejandro, atrapando a todos con su mirada incisiva, aludiendo al oscuro secreto que sabía del pasado de Carlos, o a las irregularidades que me sé sobre tus cuentas. No tienes ni idea del juego que estás buscando. La sala quedó en un murmullo tenso. Carlos al principio mostró desdén, pero la incredulidad se extendió por su rostro. «Eso son tonterías, Alejandro. No puedes hacer esto». Pero Alejandro sonrió, sabiendo que iba en la dirección correcta. «A veces, los mismos secretos pueden convertirse en armas, Carlos. Esta vez será la última vez que me amenaces», dijo Alejandro, concluyendo su discurso, mientras Laura se unía a su lado, apoyando su decisión. La tensión en el aire cambió, y una nueva energía comenzó a surgir entre ellos. Juntos se enfrentaron a la adversidad, pero era en la valentía que descubrieron la verdadera fuerza. La mirada de Laura se encontró con la de Alejandro, un momento de comprensión mutua. Cuando el ruido de los reporteros se volvió más intenso, Alejandro tomó de la mano a Laura y dio un paso hacia adelante. «No estoy solo en esto», puso su voz firme mientras la comunicadora enfocaba la cámara hacia él. «Lo que suceda esta noche, sé que puedo reconstruirlo, y no permitiré que los rumores dominen la narrativa de mi vida». Y así, bajo el brillo de aquellos focos, Alejandro se convirtió en un símbolo de resistencia. La valentía en su declaración galvanizó a su audiencia. Los reporteros, en lugar de buscar la debilidad, comenzaron a preguntarle sobre sus planes, sobre cómo avanzaría desde allí. La historia dio un giro inesperado. A medida que la noche avanzaba, las noticias comenzaron a cambiar. La verdad emergió lentamente, incluso tejiendo una unión inesperada entre Alejandro y Laura. Juntos destaparon las malas prácticas de Carlos, y su historia se convirtió en un estudio sobre la redención y el perdón. Alejandro no solo había salvado su reputación,
sino que también había encontrado una conexión genuina con Laura, una que superó el miedo, el engaño y la desconfianza. Esta historia nos muestra que la verdad siempre encontrará una forma de salir a la luz y que a veces, para encontrar nuestra propia redención, debemos afrontar nuestros propios demonios, reflexionó Alejandro, mientras sus ojos se entrecerraban con la luz del nuevo día que despuntaba. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Alejandro? Estamos deseando leer tu respuesta.